Buenas tardes a todos, soy Javier Pérez, la mayoría pues bueno ya me conocéis, soy director de Checon y bueno pues en esta sesión de hoy vamos a ver con el experto de SEM Ángel Casquero, que trabaja para Pulso Media, un poco las novedades que hay en SEM, en el tema de campañas de buscadores, de pago con enlaces patrocinados. Después de mi introducción pues ya pasaremos con las novedades que va a comentar Ángel. Yo simplemente, para los que venís por primera vez, pues siempre explico un poco este entorno del GoToWebinar. Tenéis este panel de control, dentro del cual pues hay una flechita aquí que os sirve para abrirlo y cerrarlo. Luego tenéis la opción de View para ver la pantalla en modo completo o en una pantalla Windows. Bueno, vosotros lo tenéis ya en español, creo, así que pondré adentro. Luego el tema de audio, pues bueno, controlar que escucháis bien y luego si hubiera algo de tiempo para hablar, pues también podríais hablar. Por eso también controlar el tema del micrófono. Pero bueno, lo fundamental, para cualquier pregunta o cosa que suceda durante la sesión, pues podéis escribir en este apartado de questions que os pondrá, preguntas. De acuerdo, pues aquí escribís lo que queráis. Y luego tenéis también la opción de levantar la mano si queréis que os pase el micrófono para comentar. Hoy va a ser una sesión muy rápida de 30 minutos y bueno, pues no creo que haya tiempo para preguntas, pero vamos a ver cómo discurre. Y luego, pues como siempre comentamos que tenemos una copia de la grabación dentro de unos días y os enviaremos un email. También lo que es la presentación, pues la pondremos en SlideShare y bueno, y podréis utilizarla. Y sin más, pues ya voy a pasar el mando a Ángel Casquero. Buenas tardes, Ángel. Lo primero, muy buenas tardes a todos. Al final vamos a ver en esta presentación pues algunas novedades de todo lo que tiene que ver con SEM, algo que se lanzó durante el año pasado y sobre todo que ya en este año, bueno, ya en el año pasado 2013 y lo que es el inicio del 2014 vemos que cada vez tiene más importancia y los profesionales de SEM cada vez utilizamos más esas campañas avanzadas, aunque en algunos casos al final nos limitan un poco lo que es nuestra actividad profesional del día a día en la optimización de campañas, ¿vale? El índice, vamos a ver algo, 5 puntos muy sencillitos. En la introducción que le acabo de hacer, vamos a ver esa parte de campañas avanzadas. Vamos también a revisar dos nuevas extensiones que pienso que son muy interesantes, sobre todo la parte de Call Metrics para todo lo que tiene que ver con el tráfico mobile, un tráfico que aún a día de hoy vemos que muchas de las páginas que redirigen desde nuestro mobile no están perfectamente adaptadas y cómo al final Google ha hecho una adaptación y ha buscado que esas llamadas que se generan a través de dispositivos móviles sean traqueadas de una u otra manera y consigamos ver la rentabilidad de nuestro tráfico que se va por la parte de llamadas. ¿Vale? Vamos a hacer, bueno, teníamos aquí la parte de AdWords Express, aunque al final sería un poco más monográfico y también nos vamos a parar en las novedades que tiene el editor de Google. Es decir, para muchos, para todos los profesionales de la parte de Google es una herramienta muy útil ya que trabajamos con esta herramienta de editor dentro de la parte local y luego trabajamos para luego lanzarlo directamente online y que sea mucho más rápido. Es decir, al final no trabajar con la parte de AdWords, sino trabajar con la parte del editor. ¿Vale? Bueno, esto es lo que ha comentado Javier anteriormente. Entonces, al final, dentro de las campañas avanzadas, creo que hay 3 puntos muy importantes y diferenciales y que al final, pues, con los cuales se entiende un poco más porque al final Google plantea estas campañas avanzadas y deja de dar más capacidad de segmentación que la que teníamos antes, pues poder hacer, en vez de hacer 1000 campañas, pues al final Google intenta reducirlo un poco más. ¿Por qué? Por la parte mobile. El usuario ya está navegando en todo momento. Navega en la parte de PC, navega con su mobile y también navega con su tableta. Es decir, al final es un entorno, es un usuario multidispositivo. Un usuario también sobre el cual se puede impactar o podemos nosotros optimizar por ubicación, por dispositivo y por hora, todo desde la misma campaña. Y por último, tenemos unos informes avanzados que ya, por así decirlo, empiezan a definir todas esas variables de ese usuario multidispositivo. Es
final aquí vamos a tratar un resumen y os invito a todos a que reviséis estos puntos dentro de las campañas avanzadas, ya que son muy interesantes a la hora de poder optimizar una campaña de CPC en Google o incluso otras herramientas. Lo que os comentaba, orientaciones, ofertas y anuncios, 3 puntos muy importantes. Orientaciones, cuando hablamos de orientaciones estamos hablando de dispositivos, estamos hablando de dispositivo PC, estamos hablando del dispositivo mobile y estamos hablando del dispositivo tablet. Hasta hace relativamente poco, aunque al final hablando en el mundo tecnología poco, a lo mejor puede ser mucho, puede ser el día de ayer, antes se trabajaba con diferentes campañas para diferentes dispositivos, ¿vale? Porque al final el CPC de PC era diferente al CPC de tablet o al CPC que podíamos tener en toda la parte de mobile, ¿vale? Desde el upgrade a la parte de avanzadas, va a existir una única campaña donde van a estar la parte de PC y la parte de tablet y donde debemos incluir sí o sí la parte de mobile. Y esa parte de mobile vamos a poder trabajar ajustando el CPC promedio. Es decir, al final, si os dais cuenta, es un cambio bastante drástico de la percepción que se tenía antes, de que al final el usuario navega de manera diferente en cada uno de los dispositivos, y aquí estamos tomando que el usuario al final navega de una manera más o menos similar. Ofertas. Podemos optimizar ofertas por campañas, podemos optimizar las ofertas por grupos, incluso podríamos bajar a nivel de optimización de las ofertas, es decir, de las pujas a nivel de palabra clave, ¿vale? Al final aquí, voy a subir un poco el volumen. Ahora se me escucha mejor. Vale, entonces al final en la parte de ofertas también vamos a poder trabajar con las ofertas a nivel dispositivo, ¿vale? Y al final también las ofertas a nivel ubicación. ¿A qué me refiero? Sacamos una campaña avanzada, vemos cómo nos funciona a través de los informes avanzados ese tráfico de mobile. Si vemos que funciona muy bien, podemos aumentar la puja dentro de esa parte de mobile. Al igual por ubicaciones, es decir, si segmentamos por diferentes ubicaciones, dentro de esos informes avanzados vamos a poder revisar qué ubicaciones son las más rentables, qué ubicaciones tienen mayor tirón, nos funcionan muy bien a nivel de resultados, y poder diferenciar las ofertas para esas ubicaciones y poder bajar esas ofertas para aquellas ubicaciones que no funcionan tan bien, ¿vale? Y por otro lado también los anuncios, es decir, podemos tener el mismo anuncio y podemos incluso implementarlo para la parte de mobile, dándole una preferencia de mobile. Muy importante también esta parte de anuncios, la capacidad que nos da ya las campañas avanzadas de poder programar esas extensiones de anuncio. Es decir, antes solamente podíamos meter las extensiones de anuncio, ya sean de sitio, ya sean de llamada y otra serie de extensiones. Y era muy complicado, porque imaginaros que era muy complicado, por así decirlo, optimizar esas extensiones, ¿vale? Porque al final, poniendo el ejemplo de la parte de telefonía, pues hay ciertos momentos del día en el call center no estaba abierto. Entonces, tener activas esas extensiones de teléfono cuando no está abierto no tenía ningún sentido. Aquí, con nuestra nueva evolución, vamos a ser capaces de programar. Ahora queremos que aparezca esta extensión y ahora queremos que desaparezca. Es decir, es algo muy interesante y es algo que debemos tener en cuenta dentro de estas campañas avanzadas. Y lo que antes teníamos que hacer en varias campañas, y segmentando por ubicaciones, y segmentando por dispositivo, trabajar las extensiones de anuncio de manera independiente, ahora lo podemos hacer todo desde una sola campaña, ¿vale? Estamos viendo, es al final un upgrade obligatorio para todos, pero es importante que se saque, y por eso al final, dentro de novedades, aunque no sea una novedad de ayer, sí es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? A nivel de Callmetrics, a nivel de nuevas extensiones, debemos fijarnos en dos extensiones que, sobre todo la primera, dan un salto cualitativo y cuantitativo a la manera de poder revisar nuestros resultados y los resultados de nuestras campañas de PPC. Antes solamente podíamos ver o podíamos configurar el código de conversiones y ver, pues, si un usuario hacía clic sobre nuestro anuncio, terminaba, generaba una conversión, ¿vale? Si nosotros teníamos un número de teléfono, a no ser que tuviéramos un número de teléfono independiente para estas campañas SEM, era bastante complicado
determinar la efectividad de nuestros anuncios, sobre todo en la parte mobile. Google se da cuenta en este tema al final de multidispositivos y entonces implementa la parte de Call Metrics. Como digo, ahora podemos controlar las llamadas generadas desde nuestros anuncios. Es decir, no solamente generamos llamadas del entorno mobile, sino también que podemos lanzar llamadas del entorno tablet y del entorno PC. Si os dais cuenta, incluso aquí veo un pequeño ejemplo de una búsqueda de bombillas. Si veis, es decir, vamos dentro de bombillas y lámparas LED, vemos aquí un número de teléfono, un 91, ¿vale? Ese número de teléfono va a estar traqueado con el traqueo de Call Metrics y a través de ese traqueo vamos a poder identificar cuándo se hizo la llamada, ¿vale? Cuándo se terminó la llamada y a través de ahí también podremos saber pues la duración de esa llamada, incluso podremos valorar cuántos segundos vamos a poder nosotros determinar como objetivo. Algo muy importante, es decir, nosotros podemos lanzar una llamada, pero vamos a determinar que vale a partir de 150 segundos, a partir de 200 segundos, a partir de 300 segundos me va a generar una conversión. Al final estamos muy de la mano, o tenemos que tener mucha información también de vuestro call center, de vuestra empresa que os gestione la parte de llamadas, para saber más o menos cuánto tiempo necesita ese teleoperador para poder cerrar una venta, o cuánto tiempo necesita ese operador para poder cerrar un lead o una petición. Es decir, es algo notable. Es algo que ya poco a poco, y vosotros podéis verlo dentro de la navegación, dentro de los buscadores, que poco a poco se va insertando, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, que también se va a poder seguir haciendo de la manera antigua, es decir, sin ese traqueo, pero yo recomendaría poder utilizar ese traqueo para poder ver toda la trazabilidad y poder incluso gestionar y analizar cuáles son los mejores momentos para la puja, teniendo en cuenta las llamadas, no solamente las conversiones. Es algo muy útil, ya que tenemos tablet, tenemos PC, tal y como hemos comentado, pero al final no debemos de perder de vista que el entorno mobile, es decir, el móvil, sirve para llamar. Y hay ciertos productos que por su categoría vamos a necesitar, o se va a necesitar una llamada para cerrar, imaginaros, pues la venta de unas vacaciones, por ejemplo. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Es algo muy importante y que os animo a que entréis por ahí, os animo a que lo implementéis dentro de vuestras campañas y os animo a que hagáis un seguimiento de esas llamadas y ver cómo funciona, ¿vale? No solamente fijarnos en las conversiones, que también son importantes para medir la rentabilidad, pero sí es también muy útil y muy idóneo poder tener la foto entera teniendo esas llamadas, ¿vale? Otra de las nuevas extensiones, y estas que la verdad es que no se ven demasiado, sobre todo en el mercado anglosajón, que va bastante más adelantado que lo que puede ser el mercado español o incluso el mercado europeo, a diferencia de UK, vemos las extensiones de reseñas. Es decir, esa cita o esa recomendación que nos pueden dar fuentes profesionales o fuentes garantizadas o fuentes autorizadas. Es decir, que al final lo que se intenta buscar o lo que vamos a buscar con esta generación o con esta implementación de nuevas extensiones como las que he hablado antes, o las extensiones de sitio cuando se metió en las avanzadas, es intentar dar más información al usuario, dar más herramientas al usuario, ¿vale? Para que cuando haga clic sea un usuario muy cualificado, ¿vale? Si lo veíamos en la parte de teléfono, aquí en la parte de reseñas busca esa mejora de CTR, busca esa mejora de imagen de ese anuncio que ya tiene un título, ya tiene una descripción, pero que es necesario también poder integrar algo más, y esta parte de reseñas creo que es muy interesante, ¿vale? Entonces, para que lo tengáis en cuenta y poco a poco podamos implementarlas. De cara a la configuración, tenéis que tener en cuenta que, incluso ahora lo podemos ver dentro de la parte de AdWords, que siempre tenemos que tener en cuenta e incluir de cuál es la fuente autorizada, cuál es la fuente de donde viene esa información. No podemos, entre comillas, mentir o intentar emular una afirmación o una garantía que no es real, ¿vale? La parte de AdWords Express, muy importante e interesante para todo lo que tiene que ver
con negocios locales y la parte de pymes, es decir, intentar encontrar al usuario, ¿vale?, cuando puede estar buscando algo relacionado con nuestro producto. Aquí incluso recomendaría poder entrar dentro del apartado AdWords Express y poder entrar en ese paso a paso que ofrece Google para esta herramienta, muy dirigida a la parte de pymes y también muy dirigidas, como es el entorno Google, a la generación de resultados, ¿vale? Es algo novedoso, es algo que poco a poco se está utilizando, y os animo a que entréis dentro de la parte de AdWords Express. Y luego otra de las herramientas o de las novedades es la evolución del editor 10.3. Es decir, hasta hace bien poco Google Editor, poco a poco se ha ido realmente Google, ha ido metiendo novedades o metiendo implementaciones o metiendo mejoras dentro de su herramienta de AdWords, ¿vale? Pero esas mejoras o esas novedades o esas implementaciones han ido llegando después dentro de la parte del editor de Google o dentro de esta tool, al final, en la que se trabaja de forma local para poder trabajar de una manera mucho más ágil que no es la parte online dentro de la parte de AdWords. ¿Qué se puede hacer dentro de este editor? Incluso si muchos de vosotros ya lo tenéis configurado, hasta hacer la actualización, ¿vale? Y veréis las muchísimas posibilidades que tiene esta parte de editor. Una de las más interesantes y al final muy bienvenida para toda la gente que gestionamos AdWords es la inserción de enlaces de sitio. Antes era bastante complicado y teníamos que entrar dentro de AdWords, coger el enlace, entrar en otra cuenta, editarlo, y al final era bastante laborioso porque teníamos que entrar o bien a nivel de campaña o incluso con los enlaces a nivel de sitio. Con esta evolución es muy sencillo. Al final entramos dentro del editor, descargamos cambios, como siempre solemos hacer, vamos a la parte de enlaces de sitio, copiamos y pegamos. Algo que tenemos que tener en cuenta y que al final es muy interesante. Parece una pequeña novedad, pero a la hora de gestionar grandes campañas o a la hora de gestionar un gran volumen de grupos, pues es algo muy útil, porque de un control C, control V es bastante sencillo. Otro de los elementos a tener en cuenta es esa segmentación demográfica que ya podemos trabajar en la parte de editor. Antes era más complicado, no estaba tan desarrollado, y ahora poco a poco ya podemos entrar dentro de esa segmentación demográfica, incluso está mucho más avanzada, ¿vale? Antes sí había, pero ahora está mucho más avanzada. La asignación de audiencias para todo lo que tiene que ver con las campañas relacionadas con Google Display Network, con la parte de GDN o con remarketing. Y sobre todo, algo interesante y muy útil es todo que vamos a tener una información mucho más completa de nuestras campañas, actualizando todos los datos dentro de la parte del editor, de esta evolución del 10.3. Te das cuenta, todas las novedades que he comentado son pequeños cambios, pequeños avances que para la gente que estamos en el día a día son bastante aunque los aprovechamos bastante, y al final nos son muy útiles y nos agilizan muchísimo el trabajo, ¿vale? Muchos de vosotros, a lo mejor usuarios no tan avanzados, pues vale, esta novedad a lo mejor está, pero no, estamos hablando de novedades o de profundizar en algo que ya está dentro de Google, incluso que ya está dentro de AdWords, pero no había llegado a esta parte del editor 10.3, ¿vale? Y luego otra de las novedades, y que poco a poco se está implementando y es algo bastante fresco y que todavía no hay demasiado conocimiento de cómo se está trabajando, son las campañas de búsqueda con opción de display. Anteriormente sí se podían hacer campañas de búsqueda y display todo junto, y podríamos sacar lo que son las estadísticas para la parte de búsqueda y para la parte de display, pero ahora Google va un poco más allá. Es decir, sí, vamos a poder combinar esa red de búsqueda y red de contenido, aunque siempre se ha estado recomendando, y eso es lo que es importante recomendar, dividir entre campañas de búsqueda y campañas de contenido. ¿Por qué? Porque los datos al final son bastante diferentes a nivel de impresiones, a nivel de CPC, a nivel de CTR, incluso a nivel de otros datos como puede ser posiciones promedio.
pero para ciertos presupuestos a lo mejor no tan amplios, sí es bueno utilizar o podemos utilizar esta parte de red de búsqueda y red de contenido con ese plus que ha dado Google a esa red de contenido, ¿vale? La idea es, y tal y como comento aquí, es seguir apareciendo en la red de búsqueda, pero Google intenta cualificar un poco más esa red de contenido. Cuando se hacían campañas mixtas, lo que hacía Google era contextualmente, viendo las keywords que utilizábamos para la parte de search, ubicar nuestros anuncios dentro de la red de contenido o dentro del GTM, que se habla en muchas ocasiones. Con esta opción o con esta evolución, lo que va a hacer es, vamos a seguir apareciendo a nivel de búsquedas cuando el usuario nos busque, dentro de la red de búsqueda, valga la redundancia, pero la red de contenido, ¿vale?, va a hacer una restricción mucho más completa, es decir, vamos a tener, o entre comillas, va a intentar meter una concordancia mucho más seleccionada para utilizar o cualificar mucho más el usuario dentro de esa red de contenido o a través de lo que es contextual. Al final el modelo es muy parecido y al final va a restringir un poco más ese tráfico que va a dirigir a la parte de display, ¿vale? Ahí también tendremos nosotros que ser inteligentes, comprobar, claro, y optimizar la red de búsqueda, pero también comprobar y ver en qué site o dentro de qué sitios se están impresionando nuestros anuncios dentro de esa red de contenido que no está separada, pero que Google ya nos está cualificando un poco más nuestro volumen, ¿vale? Al final estos, bueno, son pequeñas píldoras, son novedades. Al final es un entorno que avanza muy rápido, hay muchos pequeños cambios en cada uno de los productos, lo que vienen siendo en campañas, vienen siendo en grupos, vienen siendo en extensiones, la parte de shopping, de Google Places, ¿vale? Pero he querido seleccionar estos 4 puntos y sobre todo hacer mucho hincapié en esas campañas avanzadas para a lo mejor no al usuario del día a día, pero sí a esos usuarios que muchos de vosotros habréis llegado y que sepáis que esas campañas avanzadas sobre todo van a permitir con una única campaña poder hacer bastantes modificaciones a nivel dispositivo e incluso a nivel orientación, ¿vale? Entonces que lo tengáis en cuenta y sobre todo la utilidad de poder programar esas extensiones de anuncio dentro de cada uno de vuestras campañas o de vuestros grupos, ¿vale? Vamos a entrar, si queréis, para que lo veáis un poco, incluso muchos de vosotros a lo mejor habéis llegado por primera vez a este mundo del SEM, vamos a entrar en una cuenta de AdWords y vamos a entrar dentro de la parte de extensiones para que veáis cómo se configura la parte de Colmetrics, ¿vale? Es decir, no es una novedad de ayer, pero sí de antes de ayer, y también ver esa parte de reseñas, ¿vale? Vale. Estamos dentro de una campaña de AdWords, para muchos de vosotros será bastante conocida, para otros no mucho, es decir, me voy a dirigir a aquellos a lo mejor entréis por primera vez. Entramos dentro de extensiones de anuncio, lo que os comentaba de las novedades. Y aquí, dentro de las extensiones, pues bueno, las extensiones de sitio, que lo que veis es lo que más he utilizado, extensiones de ubicación para todo lo que tiene que ver con impresora al final, donde la red física es muy importante, extensiones de llamada, extensiones de aplicación y extensiones de reseña. Nos vamos a fijar sobre todo en estas extensiones de llamada y estas extensiones de reseñas, ¿vale? Extensiones de llamada para ver la parte de Colmetrics, ¿vale? Vamos a seleccionar la campaña 1, ¿vale? Vamos a bajar un momentito el scroll. Vamos a meter un número nuevo de teléfono. Entonces aquí ya Google, al final es un entorno bastante sencillo, muy didáctico. Vamos a tener número de teléfono, le metemos el número de teléfono y aquí es donde viene la novedad. Número de teléfono de reenvío de Google, es el teléfono que vemos sobre todo en la parte de PC y también en la parte de tablet, donde antes no veíamos número de teléfono, ahora vemos el número de teléfono y sabemos que ese usuario que llama ese número de teléfono está traqueado por detrás, ¿vale? O podemos meter mi propio número de teléfono que teníamos anteriormente. Aquí vamos a poder dar 2 opciones, mostrar los enlaces siguientes, es decir, quiero ver mi sitio web y también el número de teléfono, podemos hacer clic sobre ese link a nuestra página web o podemos hacer el click to call o la llamada
¿vale? O bien, si a lo mejor nuestra página es muy fea o funciona muy mal o no convierte y no queremos, por así decirlo, desviar dinero a algo que no funciona, solamente el número de teléfono. Incluso si vosotros hacéis la búsqueda de ciertos anunciantes, sobre todo en la parte mobile principalmente, que veis que la parte de arriba solo aparece un número de teléfono. Y solamente podemos hacer clic sobre ese número de teléfono, ¿vale? Es decir, que tiene habilitada esta parte. Y luego aquí, si solamente queremos que esa parte de solamente aparezca en dispositivo mobile, podemos meterlo. Y aquí está, podemos decir, vale, este número de teléfono quiero tenerlo activo de tal día a tal día. Incluso algo novedoso es poder programarlo, ahora quiero que se active y ahora quiero que se desactive esa extensión de llamada. ¿Vale? Vamos a ir a otra extensión para que os deis cuenta que son las extensiones de reseña. O sea, nueva extensión, exactamente igual. Vamos a bajar aquí. O sea, nueva reseña. Podemos meter parafrasearlo, ¿vale? O podemos hacer la cita exacta. Podemos meter un texto que lo pueda acompañar y debemos de meter algo muy importante. Perdonad, metemos el texto, ya sea parafraseado o la cita exacta, la fuente, ¿vale? Y esa URL de origen de esa fuente, para verificar realmente lo que os comentaba antes, que está perfecta, que está, es decir, que sí es algo que no nos hemos inventado nosotros, sino que viene de un entorno más profesional o autorizado, ¿vale? O sea, al final estas son las novedades, lo que os hemos querido mostrar aquí desde la parte de Hexicon, y al final es algo que dentro de los cursos se desarrolla bastante y que al final os animo a todos a poder investigar o a poder formaros o a poder curiosear sobre estas novedades que tiene el entorno Google, que al final poco a poco van dirigidas a cualificar ese usuario o a mejorar esa experiencia sobre esos anuncios SEM sobre los cuales estamos teniendo una inversión. ¿Vale? Vale. Así que encantado y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Ángel. Una consulta, ¿las reseñas las chequea Google? Sí, a ver, todo lo que Google lo que hace es, pide, por así decirlo, esa autorización, ¿vale? Para verificar realmente que esa reseña es de una fuente autorizada, es decir, que no es de pepitojiménez.com. Ver luego, habría también que ver también la valoración que Google da a cada una de las fuentes. Imagino que hay fuentes muy importantes dentro del sector que tendrán más valor que a lo mejor una fuente que no tiene ni histórico o que es un blog. Bueno, eso habría que valorarlo en cada uno de los sectores y para cada uno de los elementos. Vale, pues muchas gracias, Ángel. Nada, yo termino, comentándoos que ahora a continuación los alumnos que estáis conectados, pues seguimos con el curso de SEM avanzado, cerramos este webinar y abrimos ya la primera sesión. Para aquellos que os pudiera interesar que no estuvierais apuntados, ahora mismo pues podríais apuntaros incluso más adelante utilizando este link. Os puedo enviar el link, a ver, por el chat, para todos. Vale. Y nada, pues bueno, si os interesa, pues por supuesto es un curso de SEM avanzado, entonces es recomendable para gente que ya sepa utilizar AdWords, porque vamos a entrar bastante más en profundidad y tampoco vamos a ir, digamos, desde el inicio, ¿no? Aunque vamos a hacer ahora un pequeño repaso, pero bueno, vamos a empezar un poco, con una base que se supone que ya tenéis. Y bueno, pues sin más, en 4 minutos nos vamos a conectar. Bueno, os enseño también, a ver, la pantalla simplemente. Si dais a ese link, pues vais a ir a esta pantalla que viene la información del curso y tenéis, bueno, aquí hemos dado solo la opción pues de pago con 2 plazos. Y entonces vosotros, pues hoy por asistir al webinar, pues bueno, podríais utilizar la opción esta de autónomos y antiguos alumnos, que es la que tiene el 30% de descuento. Y de todas maneras, pues siempre en nuestra página web, en secom.es, pues podríais venir aquí y en campañas optimizadas, en la página del curso, pues bueno, pues pedirnos información, ver un poco todo el temario y pues al final pues hacer la inscripción.
Luego el curso, pues ahora lo veremos dentro con los alumnos y bueno, pues sin más, bueno, yo voy a cortar porque no quiero, digamos, que se retrase el inicio de la primera sesión del curso. Y bueno, pues recordaros bueno, que tanto Teoso Media como SECON estamos en las redes sociales. Aquí tenéis toda la información. Vamos a compartir esta presentación y luego el webinar en SlideShare, la presentación, y en Vimeo en principio y bueno, quizás también en YouTube un poco más adelante. Y bueno, pues aquí tenéis toda la información para compartirlo si os ha gustado. Y bueno, pues cualquier cosa, pues nos podéis contactar a través de nuestra página web, a través de nuestros emails y también nos podéis llamar por teléfono. Y sin más, pues nada, muchas gracias Ángel y bueno, nos vemos ahora mismo, ¿vale?